Listo. Muy bien. Hola, Daniela. Hola, psicólogo Juan Carlos, ¿cómo está? Bien, gracias. Curioso por el tema de hoy. Qué bueno, qué bueno. Muy interesante, la verdad. Agresividad positiva. Agresividad positiva. ¿A qué te refieres? ¿Qué es eso? Ok, bueno, la primera vez que yo escuché el término también me sorprendió, ya que creo que estamos acostumbrados a ver a la agresividad como algo negativo o como algo, pues malo por las diferentes connotaciones que puede llegar a significar, ¿no? Más que nada, con agresividad positiva me refiero al impulso, es un impulso casi natural, instintivo del ser humano, que nos lleva a utilizar, pues básicamente nuestras herramientas, todo lo que nosotros tenemos como capacidades para, pues precisamente lograr. En muchas ocasiones la agresividad está como denominada dentro de uno de los factores desde la violencia, por decirlo así, ¿no? Entonces, en muchos casos, esto es lo que nos ha llevado a no utilizar la agresividad positiva o la agresividad, mejor dicho, de una manera positiva, porque pues lo relacionamos con factores de violencia. Ok, ok. Entonces es como una especie de motivación. Podría verse como una especie de motivación, pero tiene como un factor muy específico que es la parte instintiva. Esto es como una motivación de alguna manera que todas las personas tenemos y que en muchas ocasiones no la sabemos identificar o no la sabemos proporcionar de alguna manera y esto nos lleva a limitarla. Entonces, sí cuenta como una parte de motivación, es decir, lo que nos lleva a tener un objetivo, a quererlo lograr, pero es más que nada una habilidad, por decirlo así, que podemos también llegar a desarrollar para ser más puntuales o más, ¿cómo decirlo?, objetivos al momento, a la hora de lograr nuestros objetivos, precisamente, de plantearnos algo y de utilizar todo lo que esté a nuestros alcances para, pues, desarrollar eso que queremos hacer. Ok. Cuando dices que es algo instintivo, ¿te refieres a que es innato? O sea, ¿nacemos con eso? Sí, por ejemplo, hay uno de los ejemplos que más, cuando trabajo este tema con pacientes o cuando lo he llegado a exponer, siempre mencionamos no un partido de fútbol, porque viene a través de la adrenalina que se llega a sentir, como esas ganas del querer hacer y como todos esos impulsos que incluso a veces dentro de las cuestiones físicas sacamos toda nuestra fuerza, todas nuestras, de alguna manera, herramientas para lograr un objetivo, ¿no? Eso nos lleva, por ejemplo, a un partido de fútbol. El jugador que va poniendo todo su empeño, toda su fuerza, toda su velocidad para ir y meter un gol. Entonces, aquí, por ejemplo, se podría diferenciar esa fuerza, esa agresividad que tú pones para ir y lograr esa determinación, tanto física como emocional, como mental, para lograr el objetivo, eh, y que al final llegas y metes el gol y todo se desemboca como en este logro. Pero, por ejemplo, aquí una cosa sería la diferencia, ¿no? Cuando ya lo ponemos como voy utilizando todo esto, pero voy a punta de aventones o voy a punta de meter el pie o de jalones, pues ahí ya estamos utilizando la violencia. Entonces, hay que saber utilizar y detectar esta agresividad positiva para que sea eso, ¿no? Una agresividad utilizada de una manera asertiva, porque si no, pues solamente estaríamos siendo violentos. Ok, entiendo, entiendo. Em, bueno, es fácil identificarlo en los deportes, porque es cuando pues, el deportista se empeña en la tarea y lo va desarrollando cada vez con más agilidad. Pero ¿cómo lo Ujú. identificamos en una relación de pareja, por ejemplo, en crianza? ¿A qué tenemos que acceder en esos ejemplos para poder denominarlo agresividad positiva manifestada? Aquí también, por ejemplo, tiene que haber un aspecto de autoconocimiento. También entender hacia dónde llega y con qué finalidad. Creo que más que nada, dentro de todo esto, lo importante de detectar una agresividad positiva es la finalidad de esta. Por ejemplo, relacionado, se me ocurre ahorita como lo mencionan, ¿no? En el ejemplo de la crianza.
cuando tú estás muy cansado, muy cansada porque pasaste una mala noche, porque tu hijo o tu hija pasó una mala noche y no tienes ganas de levantarte y también tú estás muy agotado, pero utilizas esa fuerza o ese impulso que tienes dentro de tu cuerpo, incluso las propias emociones como de el propio cansancio, el propio malestar, el mal humor para lograr un objetivo y aún así sacar adelante las tareas que tú estás haciendo o que tienes pendiente, estás utilizando una agresividad. Y quizás ahí se podría manifestar como estoy siendo agresivo conmigo mismo, estoy siendo agresivo con la situación, pero por eso tenemos que ser muy objetivos, ¿no? ¿Hasta qué punto dejaría de ser agresividad y se convertiría en violencia con uno mismo o con el entorno? Pero si lo vemos de la manera en la que podemos ver a la agresividad, como lo menciono, como ese impulso para sacar todas nuestras capacidades y lograr objetivos, creo que por ahí se puede utilizar en diferentes áreas. Siempre estamos siendo, y lo voy a decir de esa manera, ¿no? Sé que se escucha como fuerte en el sentido de siempre estamos siendo agresivos, en el sentido de que siempre estamos utilizando como todavía este empujoncito, esta fuerza para quiero lograr eso y lo tengo que hacer y lo voy a hacer porque es algo que necesito, es algo que se necesita o es algo que simplemente quiero hacer. Entonces, a eso es a lo que me refiero con la agresividad, incluso también de cómo logramos nuestros objetivos. El empeño, la determinación, de alguna manera todo lo que empleamos para que se logre una meta, estamos siendo agresivos ya en eso. Identificar y no pelearnos con ese concepto de lo que es agresividad, porque en muchas ocasiones no lo vemos ni siquiera como una herramienta. Y es que me peleo mucho con esta situación porque la quiero lograr y quiero hacer eso, ahí está siendo agresivo. Lo que necesitamos hacer es como direccionar esa agresividad desde una parte más asertiva para que también puedas utilizar herramientas, para que también puedas utilizar lo que haya a tu alrededor o el empuje que tú tengas en ti mismo para lograrlo, que no se quede nada más como en una emoción de quiero hacer esto, pero no logro entender o hacerlo de alguna manera. Lo está señalando la agresividad positiva como un elemento intrínseco de las personas. ¿Será que al combinarse ciertos elementos extrínsecos es cuando puede mutar a violencia o mantenerse como motivación? Cuando ya se puede determinar cuando hay una violencia es cuando ya hay de alguna manera es una necesidad de poder, ¿no? Quiero lograr un objetivo a través de minimizar o de ponerme por encima de las necesidades de otra situación. Quiero ejercer poder sobre otra persona, quiero ejercer poder sobre una situación. Entonces, la violencia tiene como una característica fundamental, pues precisamente eso, ¿no? El querer ejercer un cierto poder sobre otros o sobre otra situación. Entonces, cuando hablamos de una agresividad positiva, lo estamos viendo desde el sentido de que es algo que estás haciendo para ti, para lograr un objetivo, para determinada situación que tú quieras hacer. Cuando ya lo estamos viendo desde una parte violenta, la intención aquí ya más bien sería, no sé, se me ocurre, en un sentido de que quieres ser dominante o dominar alguna situación o ejercer mayor poder sobre alguien o sobre alguna situación Ujú. externa y ahí es ya cuando se comienza a mutar hacia violencia. Ok, ok. Últimamente he tenido la intención de tomar menos café. ¿Ok? Para poder llevar a cabo ese objetivo, yo necesito acceder a una parte agresiva dentro de mí que me permita mantenerme en esa línea de logro. Si es así, es lo que me mantiene avante en la meta. Sí, porque lo que estás de alguna manera utilizando es siendo agresivo de una manera positiva contigo mismo para no ceder ante una situación que quizás, no sé, estás dejando el café porque te genera dolores de cabeza o diferentes situaciones, ¿no? Te está haciendo daño. Entonces, para tú mantener esa situación, tendrías que generar una agresividad positiva dirigida hacia ti mismo para poder mantener
lo que pase con el no tomar café, ¿no? Que te pongas de mal humor, que no inicies bien tu día, que cambias los hábitos, diferentes situaciones. Claro. Entonces, sí, efectivamente se tiene que utilizar una agresividad positiva para poder desarrollar en este caso, por ejemplo, un cambio de hábitos, implementar nuevas acciones dentro de tu rutina, todo lo que tenga que ver también contigo mismo en cuestión de cosas que quieras desarrollar o pues de alguna manera el tener nuevos logros. Hay, hay niveles o tipos de agresividad positiva. Creo que ahí depende de la situación. No todas las situaciones van a requerir el mismo empeño, la misma agresividad. Va a haber situaciones en las que vamos a necesitar emplear menos agresividad, vamos a ver situaciones en las que vamos a necesitar ser menos agresivos. Entonces, creo que esto fundamentalmente depende del objetivo que estés intentando o de la situación que tú quieras lograr a través de la agresividad. Por eso te menciono, es importante conocer qué tan agresivos podemos llegar a ser a través del autoconocimiento, a través precisamente de cómo hemos utilizado esa agresividad, porque a veces ya lo hemos hecho y no nos percatamos de, porque no estamos acostumbrados a verlo como una herramienta. Claro. Entonces, eso va a depender obviamente ya de una cuestión de autoconocimiento, de que vamos dirigiendo cómo se va a ir manejando la agresividad y poder utilizarla a medida que sea necesario también para que, por ejemplo, si es una situación en la que no requerimos ser tan agresivos, pues no hay necesidad tampoco de serlo tanto y de cansarnos quizás porque pues a final de cuentas es un proceso donde utilizas muchas herramientas que puede llegar también a ser cansado en algún punto. Claro. Me imagino que acompañarlo con una buena red de apoyo y con recursos externos debe ser una muy buena estrategia cuando se requiere de mucha agresividad para generar un cambio de hábito. Por Claro que ejemplo, sí, principalmente, adelante. yo, yo dejé de fumar en el 2017. Fue mi cuarto intento por dejarlo. Y en aquel entonces realmente requerí de un esfuerzo importante para no volver a fumar, porque ya tenía varios años fumando. Lo que hice en aquel entonces, después de que me propuse dejar de fumar, fue una iniciativa agresiva, positiva, en mi vida, ¿cierto? Sí, así es. Por ejemplo, aquí también en esta parte que mencionas, es muy importante también tomar en consideración que a veces vamos a tener que utilizar esto también en el ambiente. Por ejemplo, tú hablas de, voy a utilizar el ejemplo que tú estás mencionando, ¿no? ¿Qué pasa contigo en un ambiente donde tú estás intentando dejar de fumar, lo lograste y todo esto, pero todo tu contexto es fumador? Claro. Entonces, tú vas a tener que emplear muchas acciones que se pueden considerar agresivas dentro de la agresividad positiva para no recaer en eso. O sea, incluso estar o cortar lazos con personas que están constantemente insistiéndote, oye, pues fúmate uno, no pasa nada, y a nada más después de que comas o ese tipo de situaciones, para eso también se requiere ser agresivo. ¿Por qué? Porque ser agresivo no nada más es, ay, me voy a comportar de una manera en la que sea como inaccesible que los demás entren, ¿no? También es poder establecer límites, mantenerte firme, saber por qué lo estás haciendo, o sea, tener una determinación y que la agresividad positiva sea como una herramienta para poder mantenerte y lograr esos objetivos. Entonces, también involucra, obviamente, las redes de apoyo que tengas, pero también es entender que a veces el propio ambiente ya va a generar una causa para que estemos, pues, ahora sí que no a la defensiva, pero sí protegidos. Entonces, la agresividad nos puede ayudar a protegernos también. El propio ambiente a veces me lleva a utilizar niveles más agresivos de decisión. Sí. Ok, ya veo. ¿Cómo acceder a ella? ¿Cómo se enciende? ¿Dónde está el interruptor para prenderlo? Porque cuando yo dejé de fumar en el 2017 fue mi cuarto intento, o sea, ya lo había intentado 3 veces antes y no había podido. Tal vez no le di demasiada agresividad, tal vez
faltó algún elemento motivante. ¿Cómo se accede a la agresividad positiva necesaria para mantener en el cambio buscado? Aquí principalmente yo creo que es fundamental, ya lo he mencionado en este momento, el autoconocimiento. Saber que contamos con la agresividad, porque la verdad y dentro de lo que he podido ver en el tema, las personas no estamos acostumbradas a ver la agresividad como algo que se puede utilizar de manera positiva o asertiva. Más bien lo vemos, vemos un sentido de agresividad y lo rechazamos incluso al instante porque no estamos acostumbrados a relacionarlo con algo positivo, sino que lo vemos como un aspecto violento. Entonces, primero es esta diferencia entre lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? Entre la violencia y lo que es agresividad positiva. La violencia es querer ejercer algún poder o algún tipo de situación en contra de otra persona y la agresividad es algo que vamos a hacer hacia nosotros mismos. No es que vamos a ser agresivos con nosotros, pero es una herramienta que vamos a utilizar para llegar a determinados logros. Entonces, yo diría que en esto principalmente es la determinación y el autoconocimiento. Más que nada el autoconocimiento en el sentido de saber que ya la utilizamos, ya es algo que está ahí. Por eso mencionamos que es un factor que ya es nato, por decirlo así, de la persona. Entonces, lo que tenemos que hacer es como revisar, obviamente, cuáles son los logros, cuáles son las situaciones, cómo es que se siente la persona cuando es agresiva. Por ejemplo, yo he trabajado esto con algunos pacientes y es que cuando soy agresivo soy muy directo, soy muy de voy y hago las cosas y no me detengo tanto y lo logro hacer más rápido. Entonces, a partir de ese autoconocimiento, comenzamos a generar una relación más cercana con su propia agresividad para que la podamos, como te mencionaba también un momento, dirigir hacia pues las situaciones o hacia los objetivos que la persona tenga, pero ya desde una conciencia de que estoy utilizando mi agresividad. No es algo que se va a presentar por que, ay, el día de hoy amanecí agresivo y voy y hago todo. No, tiene que ser un aspecto consciente. Ok, se tiene que asumir. Se tiene que asumir, exactamente. Ok, qué interesante utilizar el concepto de agresividad en todo esto. Ok, ya para ir terminando, colega, ¿qué obstáculos puede haber al momento de querer eh, dar seguimiento a esto? ¿Qué tipo de obstáculos Okay. me ha tocado visualizar o qué retos hay que brincar? Precisamente dentro del autoconocimiento que nos lleva a conocer nuestra propia agresividad, pues uno de los obstáculos tiene que ver con precisamente la violencia y la relación tan cercana o este límite tan cercano que hay con el mismo, de que en muchas ocasiones entender que ser agresivos no nos tiene que quitar la falta de comprensión, la falta de empatía, la paciencia con nosotros mismos, es también entender que es un proceso de adaptación, porque lo que nos puede llevar precisamente es a generar algún tipo de frustración, porque es que estoy utilizando todo y aún así no lo logro. Entonces, es una constante revisión de cómo estamos accediendo precisamente a esta agresividad, que es principalmente lo que ahorita he podido ver en este tipo de procesos cuando se ha utilizado, cuando he utilizado esa agresividad, como aprender también a balancearla dependiendo lo que necesito hacer. Entonces, básicamente, desde mi punto de vista, todo se reduce a ese autoconocimiento y a cómo la voy implementando, haciendo consciente y cómo pues la voy poniendo en práctica. Muy bien, está bueno, ¿eh? Me gusta el concepto utilizado y cómo lo colocas en esto. Eh, Muy bien, gracias, colega. Por Las nada. personas conectadas quieren abrir micrófono para comentar algo o hacer una pregunta antes de que cerremos la sesión. A mí me parece genial esta postura de la agresión porque sí facilita el mantener la meta, sí facilita el decir, tengo permiso de enojarme y lo voy a hacer muy sublimadamente, ¿no? Voy a hacerlo a mi beneficio y sacando mi potencial. Sí, me parece genial y sobre todo implementarlo en nuestro día a día
para poderlo transmitir de alguna manera con conocimiento de causa a nuestros pacientes, ¿no? O a la gente en general. Muy bien, pues no, no tengo duda, solo esa clara conciencia de lo que implica la agresividad. Justo estoy impartiendo un curso que se llama Manejo de la Ira, y cuando yo les comento justo que es bueno llevarlo a un enojo positivo, sí se quedan así como, ok, como si se vale que te enojes, solo haz algo útil con ese enojo. No, no te agredas, no lo contengas, sino compártelo. Y eso está suave. Muy bien. Hola. Muy bien, muchas gracias. Queda muy clarito. Ese bebé Muchas hermoso gracias. aquí visitándonos. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere abrir el micrófono o tiene alguna pregunta? No, todo quedó muy claro. Muy bien. Gracias. Pues entonces concluimos aquí. Colega, muchas gracias por el espacio y nos vemos en 2 semanas. Claro que sí. Muchas Gracias. gracias. Bye Tengan buen bye. día. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.